que esta la di ya en Barna, pero la .NET de Barna, pero bueno, Javi me pidió que la hiciese de nuevo y ya he aprovechado, y como estamos en la fecha que estamos, pues vamos a hacer que sea un poquito navideña, ¿no? Entonces esos copitos y esas cosas con el monico. Qué bonito el monico. Bien, antes que nada vamos a dar gracias a todas estas personas, a estas empresas y a Andoni Fluendo, una empresa ahí que tiene de DNA, no sé, y Play, que evento no patrocina Play, o sea, no sé, si hay un evento que no patrocine Play es raro, ¿no? El evento no tiene que molar. Y bueno, micro, bla 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 y tal. Y vale, ¿de qué voy a venir aquí a hablar? Bueno, este soy yo, o eso dicen, y supuestamente soy Xamarin Senior Developer allí en DDNA, o no sé, creo que sí, pero no sé, últimamente a lo mejor no. Y ahí tenéis mi Twitter para, ya seguramente me habéis visto tuitear y hacer moñas durante el evento. Y nada, pues yo lo que quiero hablaros es de ingredientes y de cocina. Y bueno, ya hemos visto muchos ingredientes y mucha cocina hasta el momento, ¿no? Hemos visto Shell, que eso es un atún de almadraba ahí bueno. Y bueno, y entonces en Barcelona dio la casualidad de que me la pusieron por la tarde. Yo lo quería hacer con comida y dije, bueno, si me la dan a la tarde después de comer, pues la peña la habrá caído muy bien el bocata. Y digo, bueno, vamos a hacerlo de postrecitos, ¿no? Que va a ser mejor. Entonces sigo con esa línea y como es navideña, pues van a ser postres navideños. Pues lo dicho, yo he estado muy ensarado, llevo ya 4 años ensarado haciendo recetas de Xamarin. Y bueno, aquí está una señorita, Virginia, que esta charla viene desde eso, que lo estaba comentando antes. Siempre he tenido problemas con la persistencia. La persistencia en movilidad es mentira. O sea, eso los padres. Suele dar muchos problemas cuando realmente estás haciendo la persistencia. O sea, cuando no hay base de datos de verdad en movilidad. Pero tanto en Xamarin como en nativo. No podemos decir, no podemos tener algo. Yo recuerdo los tiempos, ARPA, y recuerdo los tiempos de SQL Server C con PyEdition. ¿Alguien ha trabajado con SQL Server C con PyEdition? ¿Qué? ¿Lo echa de menos? Bueno, ahora hablaremos de SQLite, ¿vale? Y pues os traigo receticas, ¿no? Os traigo recetas de... Porque claro, todo el mundo se cree que es SQLite o en su defecto Akabache, que al final termina persistiendo en SQLite. Pero hay muchas más maneras de poder... Soy ponente y recepcionista. Hay muchas más maneras de poder persistir a datos, ¿no? Y esas son las recetas que os voy a traer. Entonces, empezando ya por la receta, podríamos empezar con unas almendritas rellenas. ¿Quién no ha comido almendritas rellenas en Navidad? Pues bueno, pues la verdad es... ¿Quién no ha abierto una almendrita rellena y se ha comido el relleno y luego ya dirá lo otro? Vale, entonces para mí una almendrita rellena podría ser algo así como una cabache. Ya hemos hablado hace un momento de él. ¿Qué tiene de bueno? Te lo da todo muy sencillito, te bajas tu paquete de nuggets y dices, joder, ya está, vamos a tirar ahí. Y además, para colmo, reactivo, como decía Darío. ¿Qué más quieres, tío? ¿Qué más quieres? O sea, no pongas la cara de asco con el reactivo. Y entonces, pues eso, si tienes que darle un poquito de reactivo a eso para sacarle ya todo el jugo, o sea, abrir la almendrita y comértela, ¿no? Y dices, pues de puta madre, ¿no? Bien, bueno, empezamos bien. Vamos a seguir. Un clásico de las navidades son los polvorones, ¿no? Entonces tenemos el polvorón de siempre. ¿Quién no le ha comprado a su primo, hermano o vecino una caja de polvorones? No sé si eso se da por aquí, pero en el sur se da un montón para pagarle el viaje de fin de curso y demás, ¿no? ¿Quién no ha aplastado un polvorón? Se la comió aplastadito, qué rico. Entonces tendríamos el clásico, ¿no? Podríamos tener el de chocolate, que es un poquito más revolucionario. Y ya, tío, cuando he visto el de Oreo, he flipado, ¿sabes? Hay polvorones de Oreo, o sea, flipas. Y bueno, si me está escuchando Axel, algo diré. No, pues tío, si me está escuchando Axel cabrón, lo he metido, ¿vale? He visto el hit navideño, polvorón, y me retó. Entonces, Axel, cabrón. Entonces, podríamos usar Monkey Cache. Quien no conozca Monkey Cache, sí es verdad que está en preview. Y ese sería para mí el polvorón. Lo hizo el señor James Montemagno, nos da ese proceso de caché y además nos dice, oye, tenemos 3 variantes. Tenemos
el clásico almendrado de siempre, que podría ser guardar en un fichero. Tendremos el de chocolate, que podemos usar un LightDB, que ahora hablaremos ya también un poco de LightDB. Y el de Oreo, que puede ser el más potente, el más jodido, ¿no?, de hacer, que podría ser SQLite. Al final, Monkey Cache lo bueno que tiene es que yo te diría que es más sencillo inclusive que Akabache, porque nos quita ese... Si no te llevas bien con Reactive, pues puedes trabajar con Monkey Cache y te da toda esa persistencia y esa capacidad de cache. No os preocupéis que, o sea, además de toda esta tontería, hay un repositorio que la pone en consistencia, ¿vale? Y el programa. Así. Bien, y no puede faltar en nuestras mesas el 24, pues un buen turroncito, ¿no? Entonces tenemos el turrón blando, que para los que les cuesta morder y que no, y para los mayores de la familia, pues el mejor, ¿no? Y eso, ¿qué sería? Eso sería el clásico, el ORM SQLite. O sea, hasta, como he comentado al principio, la movilidad, la primera movilidad que tenemos o sea, perdón, la persistencia que tenemos en movilidad es SQLite, y es la que había. Y de hecho está integrada en Android y la usa Android por debajo de su sistema. Es verdad que ahora tengo entendido que funciona mejor, pero que al principio Entity Framework tenía que llegar un experto y solucionarte el marrón para que eso funcionara bien. No me vienes con esa cara, que lo sabes. Y entonces, o sea, el ORM SQLite se fundamenta en esto. Y todo, o sea, todo lo que trabaja en SQLite se fundamenta en esto. Hay una librería dado.net que es para SQLite, que la hizo Mon en su momento, funciona bien, está ahí. Y lo único que pasa es que vamos a trabajar como hemos trabajado siempre, o sea, con un ADO, eso quiere decir conexión, un data reader, parámetros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que, bueno, yo espero no deciros nada revolucionario, pero es que la programación es básica. Si yo meto capa de abstracción, cuanta más capa de abstracción meta, más lento va mi software. ¿Alguien me puede negar esa premisa? Si me la niega, nos vamos a la calle, un par de cuchillos y ya está, y lo solucionamos pronto. Entonces, claro, cuando estamos trabajando con lo primigenio, estamos trabajando con las queries SQL, pues, tío, más rápido que eso no hay nada. Y evidentemente, pues eso, siempre es bueno masticarlo bien, roerlo. Pues se decía de poner una capa de abstracción, de poner bien nuestras queries, o sea, las buenas prácticas cuando usábamos Ado.net desde siempre. Y bueno, este clásico, tío, ¿qué vamos a decir de los pestiñitos? Yo tengo muy buena nostalgia de los pestiños porque, bueno, no sé aquí, pero en mi casa se juntaba toda la familia y había un barreño, los primos corríamos, nos puteábamos y todas mis tías pues, estaban haciendo pestiños como si eso les fuera la vida, ¿sabes? ¿Alguien recuerda eso también o soy el único nostálgico? ¿Nadie ha tenido eso en su casa? Usted, es que aquí no hay pestiños, ¿no? Vale, yo soy del sur, tú también eres del sur, tú tendrías que saberlo. ¿En serio? Te odio, oír, te odio. Bueno, esto es un postre muy clásico en el sur, por lo que veo. Ya me dijeron, oye, no pongas esta diapo que te vas a encontrar con caras de rareza. Está muy rico. Es como masa, pero con miel y le ponen ajonjolí y esas cosas, ¿no? Muy navideño todo. Entonces esto es muy clásico, muy puro. Y si va esto... Y esto para mí es lo más clásico, lo más puro. O sea, oye, a lo mejor mi programa va a tener una persistencia que es muy sencilla. ¿Quién me dice a mí que yo no pueda tirar un fichero? Que puedo abrir un JSON. ¿Veo caras de escepticismo o me lo estoy imaginando? ¿Doni? O sea, esto si me estás montando un sistema de base de datos potente, una movilidad, a lo mejor se me atraganta, igual que pasa con los pestiños, ¿vale? Cuando tienes una atraganta es JSON. Pero que, o sea, al final, pero lo habéis hecho como ustedes trabajáis a pestiño, ¿no? Hacerlo a casa, vale. Efectivamente, o sea, funciona bien. Lo estoy diciendo, si tenéis hombre, si vais a trabajar una base de datos que vais a intentar replicar un modelo de datos que viene del escritorio de la web, a lo mejor esto se atraganta. Yo creo que si Longomas lo está usando, o yo puedo dar fe de que va a funcionar bien en vuestras aplicaciones. Y la verdad que eso, pues le añadimos miel, le ponemos lo que decía ajonjolí o unas perlitas de pastelería, y eso en mi pueblo se llama JSON.net, porque no hay nadie aquí
que no trabaje JSON sin JSON.NET. Y el que no lo conozca, por favor, que abandone la sala, ¿vale? Entonces, si no conocéis JSON.NET, ahora, sí, bueno, JSON.NET, Newtonsoft, ¿vale? Newtonsoft. Sabéis que lo han contratado hace poco en Micro, ya era hora, ¿no? Ya era hora. Y bueno, pues eso, quien no lo conozca, que salga por la puerta. Además tengo una experiencia muy buena, que si quiero os cuento fuera, porque... Por favor, no hombre, quédate. Y bueno, vamos con otro clásico, que bueno, que no es de aquí, pero que muchos lo conoceréis, que es el Panetone. Ya un poquito más elaborado, ¿no? A mí me gustaba mucho, estaba en una empresa que llegaba a Navidades y se hartaban de panetones, tío. Yo no sé qué le veía la gente en este postre, pero bueno, lo quise poner porque es muy navideño, es español, pero es cerca, es mediterráneo, digamos. No es italiano, creo, ¿no? Lo deduzco por el nombre. Entonces, ¿qué es para mí el panetone? Un litro de B. Es el nuevo muchachito que ha llegado a la ciudad, no sé qué tiempo tiene, pero no tendrá mucho más de un año. Funciona bastante bien, también está basado en documentos, es decir, es una no racional, es fácil de usar, pero claro, como siempre mi recomendación cuando estamos trabajando con persistencia es crear tu capa de abstracción que se asemeje con tu lógica de negocio. Con eso siempre estoy diciendo, la capa de abstracción es lo típico de dame cliente, inserta cliente, ¿no? O sea, esa capa de abstracción me refiero, que supongo que todos habremos metido, ¿no? O sea, un cafelito, porque vas un bizcocho, siempre un bizcocho acompañado con un café entra mejor, ¿no? Y la verdad que es bastante funcional, otra vez lo mismo, creamos nuestro sistema de datos, como por debajo tiene que ser seguramente un JSON, me da a mí, por eso que hablábamos de que es no relacional, son documentos, con lo cual seguramente terminará haciendo un JSON, creo que no es libre, creo que no es open source, con lo cual no sabría si os puedo confirmar eso. ¿Qué? De pago. Sí, es de pago si la usas creo a nivel de web también, pero en movilidad es gratuita. No sé si habrá una versión premium, pero no sé, pero sí, vamos, tenéis esa posibilidad también. Y vamos por algo más potente, ¿no? Yo los vi el otro día no sé dónde estaba, pero lo vi en la casa gourmet que tiene el Corte Inglés y dices tú, tío, el hermano de Albert Adrià está haciendo turrones. Y dice, tronco, turrón de curry y fresa, o sea, qué puta mierda es eso, ¿no? Dame chocolate de Suchar, eso es lo más revolucionario que está en mi casa, ¿no? Pero bueno, parece que eso, tío, hay otro de mojito, hay otro que te flipas. O sea, y si pasáis por allí, aquí en Madrid está nunca me acuerdo de esa calle, era Preciado, o en el Corte Inglés, la sala Callao, eso, gracias a los pseudo madrileños. Y está allí, y si subiera al gourmet, aprovechar que estuve en café, veis las vistas que son geniales, si no habéis estado nunca, y bueno, y veis este turrón y otros tantos de aquí el Albert Adrià, que está haciendo unas cosas chulas. Y bueno, que es para mí esto ya algo más revolucionario, algo más pesado, algo en lo cual tenemos que usar esterificaciones, tenemos que hacer alta cocina. Pues las dos que nos quedan, Rian y Couchbase. Yo usé inicialmente Rian y Couchbase, pero es verdad que también son no relacionales, y si las usas únicamente a nivel de movilidad, yo creo que no dan valor por lo siguiente, porque se fundamentan al final en un servidor, y al fundamentarse en un servidor, porque lo que venden es sincronización automática y transparente para... Sí, señor. Entonces, sincronización automática entre dispositivos y demás. Y en el caso de Rian creo que es como una especie de documento. En el caso de Couchbase, hasta donde recuerdo, tienes que, al final debajo, o sea, está creando una documental, pero por debajo lo que está es usando SQLite o puedes usar otros motores, con lo cual volvemos ahora mismo al rollo de, aunque esté trabajando con o sea, con otro modelo de persistencia, no me separo de SQLite ni queriendo, ¿sabes? Porque es que es la única manera de hacerlo. Y claro, como bien digo, esto no es turrón del Mercadona, que lo que habrá estas navidades en la mayoría de casas, sino es un turrón de la Adrià, que ya de 6 pavos la tabletita. Entonces, tenemos que usar servidores, tenemos que hacer integraciones, o sea, es para algo más potente, no es para hacer una aplicación, persistimos y pillamos, sino a lo mejor es de una flota de usuarios que tienen que estar al día sincronizados, etcétera, etcétera, etcétera. Esto a lo mejor nosotros lo podemos montar con otros sistemas, pero no lo tenemos que currar nosotros. A nivel de, a lo mejor con Acabache sería súper sencillo, lo único que tendría que estar tú constantemente pidiendo o lo que fuera. Pero aún así, está aquí y que sepáis que existe y demás. Mi experiencia con Real no es demasiado fructífera, la verdad. Será que
De estas veces que usas algo, se te parte la primera de cambio y dices, joder, y dicen, ya lo reuso, ¿sabes? Digo, no quiero volver a ver ni en pintura, pero bueno. Con lo cual, con esto ya tenemos nuestra mesa llena de dulces magníficos y que podéis ver aquí en este GitHub. Después no os preocupéis que compartimos las slides. Es una app de Xamarin donde están todos los sistemas más o menos implementados, donde podéis usarlo de playground y trabajarlo. Esto también era un poco el rollo que quería plantear con esto, que empezó a hacer una aplicación de recetario, pues jugar con eso también, y me encontré con que si alguien tiene una base de datos de ingredientes, por favor que me pegue el toque, porque no encontré una base de datos de ingredientes que pueda usar en offline, ¿vale? La única que he encontrado, la intenté subir con esto, y eran más de 100 megas, y me pegué en la boca, y lo expliqué en un artículo. Entonces, si queréis saber, si cometéis el mismo error que yo, que es subir un fichero de GitHub a GitHub de más de 100 megas, y después cómo quitarlo de tu historia de Git, podéis ir allí y saber cómo solucionarlo, ¿vale? Entonces, ¿el qué? Exacto, es quitarlo de tu historia para inventar tu error de no saber que la limitación de GitHub son 100 megas en fichero. Entonces, pues eso, ahí tenéis el artículo y pues, si os queréis, si volvéis a meter la pata donde eso, pues ya lo tenéis. Pues ya está, aquí acabamos, yo soy muy breve. No, lo que hice, si te soy sincero, no lo sé. Me bajé, eso, bueno, eso es lo que más o menos hablamos, Diego, se lo comenté, más o menos lo que hablamos. Me encontré una librería que estaba hecha con Scala que decía que supuestamente te lo eliminaba la historia. Y lo que me dejó fue un cómic raro de una idea y cuando intenté pushearlo no me lo dejó. Bueno, supongo, seguro, pero al final terminé, como cuento en el, ya o spoiler, a ver, os cuento lo que pasa en el artículo. Al final terminé usando algo que odio, que es Gitkraken, porque yo soy de consola de comando al trabajar con Git, y entonces tuve que usar Gitkraken porque nada más que le di a eliminar y se eliminó. Y es como, mierda. O sea, llevo toda mi vida siendo un fuerte defensor de la consola para trabajar con Git, y el marrón más gordo me lo soluciona una aplicación de Git de sí, amor, los cojones. Entonces es como mis principios a la puta basura, ¿sabes? Pero bueno. Joder, sí, por favor, por si vuelvo a meter el patazo. Y lo pongo como edit. Tuve que hablar con un crack de Git, que es Andoni, y que me enseñó esto, también lo tenéis ahí. Bueno, no sé si tenéis más preguntas, no sé si tenéis Git, si queréis, cuéntame. No, vamos a ver, explico mejor eso, que eso ha sido mi lucha constante. SQLite no es concurrente, la concurrencia está de bromita, ¿vale? Es single thread, entonces, aunque tú puedes inicializar el driver SQLite, que te dicen que no recordaba, ¿cómo se llama esto? Bueno, más o menos concurrente. Pero es broma, o sea, al final lo que está haciendo es que el log lo me gestiona él. De hecho, hay gente, hace una semana, antes de venir para acá, volví a rever la charla que nunca creí que iba a rever, que es la de Paul Bess con Acabache, y aprendí una cosa. Y entonces, lo que él recomienda es hacerlo en single thread. Los single thread y al final tú lo gestionas. El problema aquí es que cuando intentas pasarle varias instrucciones SQL a SQLite a la vez, desde distintos hilos, llega SQLite y te dice. Y además el error no es un error nativo. Yo no sé si ustedes habéis visto, a lo mejor, sobre todo en Android, el SIJRBT, y sale un error que tú dices, pero bueno, ¿dónde está mi stack de .NET donde yo sepa dónde me ha petado? No, un error nativo que además viene, no sé si se le acabará el output, no sé qué, que te lo deja cortado. O sea, cuando empieza ya la chicha para saber dónde está el marrón, ya no hay más, o sea, se te queda ahí. Es como, no sé, como si estuviese viendo una película y te la cortara en lo mejor, pues como igual. O sea, cuando vas a encontrar ya el problema, ahí se acaba no sé si será el buffer que te saca Xamarin o lo que sea, y te lo deja ahí. Hay un montón de literatura, bueno,
voy a ser sincero, hay muy poca literatura respecto a este error y es eso. O sea, al final terminas resumiéndolo en eso. Con lo cual es una putada. Mi recomendación cuando trabajas con SQLite, si sabes que vas a hacer muchas inserciones y vas a ir a saco con ellas, es que tengas que poner un log así de grande que digas, una, otra query, venga, pasa. Sí, un semáforo. Al uso un semáforo. Sí, o exactamente, claro, pero eso es cuando vas, claro, si tú lo gestionas bien, vas a un single thread, no vas a tener problemas. Abres tu transacción, trabajas, que no es lo que aprendí con Paul Betts, que donde estés, que te den por el culo. Pero que me has hecho aprender una cosa. Ya tengo odio a Paul Betts, en definitiva. Y sigo pensando que es un prepotente. Y bueno, lo que pasa es eso, o sea, evidentemente si vas a un solo hilo no pasa nada, porque tú abres tu transacción, trabajas evidentemente como trabajamos en ADO, abres tu transacción, trabajas las queries que quieras y cierras. El problema es cuando abres dos hilos y van los dos hilos, o sea, abres dos transacciones y van ahí en el problema, o sea, cuando le atacas desde distintos hilos, con lo cual es un putadón, ¿sabes? Porque lo que digo, no tienes, o sea, no tienes realmente una base de datos real en movilidad, que digas tú, joder, le puedo tirar consultas, puedo lanzarle consultas de distintos sitios, que no es lo coherente, ¿no? Porque al final solo es un cliente y un ser, o sea, al final la base de datos tiene que trabajar sobre un cliente, que es el usuario del móvil. Tú la abres en multihilo y sigue petando. En el escritorio, sí. Es que, de hecho, yo digo, volviendo a la charla esta del señor Paul Betts, el cabrón dice, claro, tú cuando ponía un ejemplo de que se ve que creo que en Facebook la usan y entonces lo que hace es como que abre solamente una instancia de SQLite y es como que la usan por lo que se ve en Facebook como una base de datos intermedia para después ya persistir en otro lado. Y evidentemente lo que hace es que abren un SQLite para un cliente y la usan para ese cliente y otro cliente tiene otra SQLite, porque sí es cierto bueno, que SQLite está muy bien porque es muy portable, porque no nos monta el tinglado, ¿no? Si queremos usarla en cualquier aplicación, ya sea de escritorio o de movilidad, simplemente sueltas el punto de B, metes la librería de dependencia y ya la chutas. Entonces, sí es verdad que ahí sí tiene esa funcionalidad, que dices tú, hostia, pues podría usar un access también, ¿por qué no? Pues también es un fichero. Pues sí, pues va, úsalo. Pues y además creo que hace, diría que es multihilo, entre comillas. No sé, no quiero cogerme los dedos, pero bueno, no quiero fomentar aquí el uso de hace. Vale, pues nada. No quiero fomentar, ¿no? Por favor, el que corta eso luego, ¿vale? Más preguntas. No más preguntas. Va. ¿Sí? Un SQL. Sí, sí, de verdad, Andoni, si lo estáis, porque no sé si habrá mejorado, pero yo usé Codebase con eso, porque sí sé que hay como distintos clientes, pero al final el más rápido en Codebase Lite es el SQLite, y te das cuenta que la performance a la hora de insertarlo, a lo mejor, ya te digo que o sea, las pruebas tochas que le hice fueron hace tiempo, pero la verdad que, o sea, si te quitas al final Codebase y tienes SQLite, es mucho más rápido. No sé si es por algún tipo de valor que le dais a Codebase, pero claro, es que yo pienso que Hmm. Sí, correcto. Qué bueno. Cierto.
y luego te las tiras como... Sí, 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 sí. Vamos, evidentemente, bueno, eso es el sentido común de cualquier base de datos. Si tiras, si sabes que vas a hacer distintas transacciones, o sea, perdón, sí, serían distintas transacciones, ábrete un objeto de transacción, esas transacciones como queries y lánzala y luego cierra la transacción, porque... Claro. Ujú. Genial. Sí, lo que te digo es eso, que yo por lo menos lo que vi en su momento en Codebase es eso, que al final, como realmente el aliciente que creo que de Codebase es tener esa parte de base de datos y el Little lo tienen como, de hecho lo dan gratis, en la parte de pago es la parte que está en servidor. O sea, es como, te lo damos gratis, pero que sepas que esto es lo que va a hacer. Esto es lo interesante en la chicha, es conectarlo con un servidor y que haya sincronización y que haya... Entonces, claro, y si es verdad que cuando intenté, yo coño, pongo esto, que seguramente ellos serán mejores que yo haciendo las consultas de SQLite y demás, y efectivamente tardaba más, con lo cual dije, pues las hago a saco yo, ya está. Y, y bueno, venga, el momento que estáis esperando todos, o tú también. Pregunta, Pau. El tema del nugget de SQLite, Sí, porque yo he visto que pero hay... el crudo o el de ORM. Es que yo estoy usando el SQLite Net, pero está un Es poco que ese abandonado y está tengo muy un montón de abandonado. problemas. Pero eso que me va. Pero Empecé a oye, oye, moderarlo y me dio un montón de problemas. es que el de el mono data SQLite realmente está abandonado, pero porque entiendo que no hay que meterle más, porque yo digo, el mono data SQLite no se actualiza, creo, desde 2014 o así. Porque si ten por cuenta que SQLite está estamental y yo creo que no hay pendiente de sacar, está en la versión 3 y no y se ha quedado ahí. Y se ha quedado ahí, y no hay más. Por ejemplo, yo hace poco, por suerte ya pude cambiar de Visual Studio 2015 a 2017 Ujú. y subir el Xamarin Core de 2.9 a 3 y se me pisaban las transacciones. Hasta ese momento no había pasado nunca y a partir de ese momento, cuando empezaba a hacer llamadas a guardar, cuando llegaba a 10-12 decía, se acabó. Eso es lo que te estaba comentando. Eso es lo que estaba pensando. Ese plan de mejoramos el rendimiento, pero no mejoramos el rendimiento de la herramienta. Pero ¿estabas usando SQLite o estabas usando Monodata SQLite? Estaba usando SQLite Net. Que es el ORM al final. Exactamente, porque había dos variantes, si no recuerdo, era el SQLite, el SQLnet y había otra que era... Ese es de Krueger y alguien más, no me acuerdo, y hay otra que también es de... Sí, también que estaba como entre Krueger y otro, pero son las dos al fin, no sé, porque hay dos nuggets y lo que te digo, es que ahí tienes el problema de ORM. Y si te vas al fuente de eso, que eso está en GitHub, tú te ves que levanta con esta concurrencia, levanta el servicio de SQLite, que lo que está haciendo al final es una llamada a nativo del SQLite. Esto realmente es en Android únicamente. Bueno, y en iOS creo recordar que no. De todas formas, en los ejemplos, voy, jamón. No me da, ¿por qué no me deja ni una ponencia? Bueno, que eso lo que te digo, que de todas formas en el ejemplo de código, yo también levanto ese ejemplo en la de SQLite, si quieres ahora lo vemos juntos. Y la verdad que eso, que lo que hace es que puedes levantarlo, tienes distintos enumerados y lo puedes levantar si lo quieres levantar single thread, si lo quieres trabajar de otra manera. Y la verdad que es que si te quitas esa capa de abstracción, seguramente, y lo lanzas tú, pasa que evidentemente vas a tener que hacer un cambio de la leche en la aplicación porque te va a tocar coger, quitar todo lo que tienes y currarte tú las queries, la creación de tablas, que es todo lo que te da el ORM. Que está bien. Y, ¿A qué nos vamos a quitar? O sea, no vamos a quitar la persistencia, vamos a quitar el trabajo en offline y yo voy a pasarme a ISO. ¿a qué, perdón? A ISO. O sea, como para Cuidado. tener una persistencia de me quedo momentáneamente sin 3G, tirar de eso. Si vas a hacer eso y tampoco quieres partirte los cuernos, como se dice, casi que usa Acabache. ¿Vale? O sea, porque Acabache sí es verdad que al final tienes esa persistencia de SQLite, te hace muy ligerito eso y sigues teniendo, podríamos decir, un ORM, o sea que no te va a costar, si ya vienes de SQLite Net, o sea, de la versión ORM, el usar Acabache es casi igual, entre comillas, también te digo, porque bueno, lo bueno que tiene lo que tiene Acabache es que como mete ya el ingrediente de reactivo ahí a la ecuación, lo guapo que tiene es que, aunque me cueste decir esto, eso entre comillas, metes el rollo reactivo. Y entonces tú dices, o sea, la función que tiene Apache más conocida es hago inserción de datos y luego te tiro una query, o sea, te tiro una query de HTTP o de donde voy a obtener los datos, con lo cual, primero, con el rollo de reactivo te va a devolver los datos que tienes en caché y posteriormente te va a lanzar
los datos eso. Y internamente él se va a encargar de que tú tengas, o sea, de que ya te actualices todo, de que te va a insertar todo, te lo va a dejar todo ordenadito y no te va a haber, no va a haber problemas de que haya una que sea con una ID y otra con otra ID, etcétera, etcétera, etcétera. Sí es cierto que esa movida, en la última píldora que hicimos en el curro, o sea, la puedes llegar a implementar tú, porque es que al final es una función reactiva y la puedes llegar a implementar tú. Con lo cual, solté el reto, nadie lo hizo y como no tenía tiempo esta semana no podía arreglarlo, pero para la semana que viene lo pondré. Y es, o sea, eso puedes llegar a implementarlo ya sea un JSON como es reactive, o sea, reactive y lo podéis montar facilito. Bueno, estos tres pseudo-fuckers, ya ha tenido su charla, ahora tiene el taller. Tú no tienes el taller, ¿tú qué haces aquí? Estoy aquí, que ojo, disclaimer alert, me hizo la foto a mi hermana y por eso parezco tan sexy y luego no me reconocéis en los eventos. Y aquí este señor, que es un puto crack que viene después de mí, pero allí. Sí, bueno, intentamos ser fuckers y sexy. Y bueno, vamos allá. Esta coña la metí en Barcelona, la metí porque quise y dije, voy a hacer un efecto demo, Oye, ahora sí llevo el efecto... No, el efecto demo ha ido bien. Todos seguimos aquí, nadie ha muerto, con lo cual, bien. Y voy a soltar la receta de... Si tenéis un evento técnico en el cual haya unas 100 personas aproximadamente, lo siguiente para hacer galletas para esas personas es 3 kilos de harina aproximadamente, un sobre de levadura en polvo te da, 10 cucharaditas de jengibre, porque son galletas navideñas, ¿vale? Porque se llaman ginger cookies. Verás, ginger, para los no angloparlantes, es jengibre, ¿vale? Entonces, le echamos un poquito de canela, porque el jengibre solo es para matarlo, y un poquito de clavo, que es poquito porque pica, y además es jodido. Usamos aproximadamente medio kilo de mantequilla, vienen a hacer 2 paquetes de esto del Mercadona, bien apañados, que son de 250, 500 gramos, medio kilo. Y seguimos con unos 6 huevos y un buen pinche que te eche un cable. Mentira, o sea, el pinche soy yo, ¿vale? La cocinera era la jefa. Y bueno, jefa, ya verás el vídeo cuando vuelva más... Que sí, que me quedan 5 minutos, ya estoy terminando. Bien, vamos con lo que vamos. Primero mezclamos los ingredientes secos. Eso quiere decir la harina, todo lo que es seco, cojones. La harina, la levadura, las especias. ¿Cómo dice? Tienes que mezclarlo, con una cucharita mezclarlo y hasta que se quede así marroncico por la canela, ¿vale? ¿Por qué? Ni puta idea, pero en toda la receta viene, ¿vale? Entonces, luego pasamos a los ingredientes húmedos, lo mezclamos. ¿Qué es eso? El huevo, pues todo lo que es húmedo, ¿vale? Todo lo que moja, básicamente, en la receta. ¿Ya la habéis visto? Mantequilla, primero la mantequilla, luego con el azúcar la mezclamos, y luego le añadimos los huevos. Bueno, mira otra receta por Google, hay un montón, ¿vale? Tampoco rayé. Pues para los cocineros sí, Diego. Entonces, seguimos. Pan, venga, lo mezclamos luego todo, ¿vale? Seco y húmedo. Fum, lo mezclamos. Nos tiene que dar algo homogéneo. Homogéneo quiere decir que no queden grumitos, ¿va? Entonces, cuando lo tenemos todo ahí mezclado, lo hacemos una bolita, lo metemos en papel film, ese papel que tenéis todo, el de los tatuajes. El que os pone los tatuajes, por el mismo usan los cocineros, ¿vale? Entonces le ponemos el papel film y lo metemos a la nevera. Si queréis usarla después, porque habéis terminado tarde, lo que sea, en mi caso, por ejemplo, y si no, 2 horitas reposando, como buena masa, la dejamos reposando y luego ¿qué hacemos la masa, Chema? Pues la amasamos. Rodillo bueno ahí. Que no tenéis rodillo, una botella de alcohol también vale. Consejo de amigo, ¿vale? Una de legendario, lo que tengáis. ¿Qué es de whisky? JB. ¿Vale? Tenemos esto. Empieza, sí, que no sea cuadrada, por favor. Bifitter no vale. Bifitter no. O sea, una redondita. Amasamos. Tenemos amasado. Bien. ¿Qué usamos? Cortadores. Esto, ¿qué mierda es esta? Bueno, pues son los cortadores estos que están en la tienda de los chinos, suena a verla. Coge tú el cortador, empieza a cortar. ¿Sí? ¿Se puede cortar la masa? Sí, señor, se puede cortar la masa. Muy bien. Oye, ojito, cuidado, vamos precalentando el horno. Todavía no entiendo para qué hay que precalentar el horno, pero viene toda la receta, tío. Entonces precalentamos el horno, ¿vale? Entonces precalentamos el horno. Dámoslo precalentando. Que yo, dependiendo de lo torpe que sea, lo precalentaría por aquí, ¿vale? Pero bueno, precalentamos el horno, hacemos nuestra figurita, como las queramos. ¿Qué más? Hacemos olvidar los cortadores. Pues tío, con una tijera, un cuchillo, lo que te salgan los cojones, córtala. Entonces cortas la galleta. Esto está súper guapo, la casita, ¿no? De jengibre. Evidentemente no voy a enseñar a hacer esto. No. Entonces, hace lo hecho, pum, la bandeja, papel de este vegetal. Bueno, ahí, tú, pones tus galletitas al horno.
¿Cuándo la sacamos? Pues no sé, depende cómo la hagas. Si la haces más gordita, pues tarda más. Si la haces más finita, pues tarda menos, ¿vale? Cuando la veas doradita, tú la vas mirando 6, 8 minutos. Pim, pim, al horno, como decía, 180 grados, 200, según el horno. Mi horno 200, pues en balote, lleva ya tiempo. Entonces ya está. Pues el resultado es el que he tenido esta mañana y el que tengo aquí. Que os den.